Hola, buenos días. Soy Adrián Murcia. Lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida y daros las gracias por estar aquí, porque hoy es un placer que a las 9:30 haya 30 personas conectadas y que mostréis vuestro interés. El webinar de hoy, pues ya habéis visto el título, ¿no? Gestión del cambio en tiempos difíciles. Pues hay dos cosas que tenemos hoy en día. Uno, un cambio que no esperábamos y dos, en un tiempo que es muy difícil. El objetivo de este webinar es daros algunas pautas o abriros algunas líneas de pensamiento que os permitan tener alternativas a la hora de poder manejar esta situación que a todos a veces nos resulta por momentos tan difíciles de manejar, ¿no? Porque hay momentos realmente difíciles. Veréis, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que voy a hacer es plantearos una situación. Aquí tenéis una diapositiva y sí me gustaría que las personas, bueno, mejor dicho, que penséis cuál es la solución a esta diapositiva. Aquí tenéis un mensaje, os lanza una aplicación y fijaros bien, ahora mismo ante esta situación que os planteo, yo os digo, bueno, buscar la solución. Ahora mismo podéis tener dos actitudes o dos formas de enfrentaros a esta diapositiva. Una de ellas puede ser, ¿cuál es una palabra de 4 letras que tiene 3, aunque se escribe con 6, mientras tiene 8, raramente consta de 9 y nunca se escribe con 5? ¿Podría ser una? Sí, podría ser una forma de afrontar esta diapositiva para encontrar la solución. Si realmente tú intentas este planteamiento, es decir, buscar una palabra o ponerte en modo interrogante o ponerte en modo acertijo, nunca vas a encontrar la solución, porque esto no es un acertijo ni es un interrogante. Bueno, ¿y qué es? Vamos a ver una segunda parte. Vamos a ver cómo podemos afrontar esta diapositiva con otro punto de vista. Y vamos a leerlo no como una pregunta, sino como una enunciación. Ya veis que no tiene ningún tipo de signo gramatical, ni signo de interrogación, ni comas, ni exclamación, pero vamos a leerlo de otra manera distinta al interrogante. Veréis, ¿cuál es una palabra de 4 letras que tiene 3, aunque se escribe con 6, mientras tiene 8? Raramente consta de 9 y nunca se escribe con 5. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia. En este caso, lo que estamos leyendo como enunciación, el texto, nos está diciendo cuántas letras tiene cada una de las palabras que aparece en él. ¿Cuál? Tiene 4. ¿Qué? Tiene 3. Aunque tiene 6. Mientras tiene 8. Raramente tiene 9 y nunca tiene 5. ¿Qué sucede? Bueno, si habéis enfocado esto como un interrogante, como un acertijo, pues te puedes quedar buscando la solución toda la vida. Si enfocas esto como un enunciado o un mensaje que te va la diapositiva, ves realmente la solución. ¿Con esto qué quiero decir? Pues mirad, gran parte de las personas en mis talleres suelo empezar con esta diapositiva muchas veces, ¿no? Y gran parte de las personas se van, mejor dicho, nos vamos, porque yo también me fui al modo interrogante. ¿Cuál es la palabra? Estás buscando ahí la palabra de 3 letras, que tiene 3, que tiene 4. ¿Por qué? Bueno, porque es un automatismo que tenemos generado. Es decir, nuestro cerebro funciona por automatismos y ante una agitación tenemos una respuesta, en cierto modo, automática. Bien, que es la parte interrogante, la parte acertijo o la parte que me estás preguntando. Si también tienes la otra parte que es plantearte esto como un enunciado. Anda, pues no lo había pensado. Anda, qué casualidad. Y cuando te planteas la segunda parte es cuando aparece la solución. ¿Dónde quiero ir a parar con esto? Pues mira, quiero ir a parar aquí. El planteamiento del taller es este. Nuevos enfoques, nuevas soluciones. Si te quieres encontrar en esta vida soluciones distintas a las que ya haces o quieres encontrar nuevas respuestas, necesitas cambiar el enfoque ante la situación. Si el enfoque lo mantienes igual,
si el enfoque lo mantienes en modo interrogante, las respuestas que vas a encontrar siempre son las mismas. Y necesitamos nuevos enfoques a los automatismos que tenemos generados o a los patrones de respuesta que tenemos generados ante las situaciones. Para mí somos un guerrero que estamos en la batalla. Este guerrero que está aquí podemos ser cualquiera de nosotros. ¿Y aquí cómo estás? Pues hombre, sobreviviendo, defendiendo, luchando, peleando con tus recursos y tirando para adelante. Si queremos tener otra perspectiva de la batalla u otra perspectiva de la agitación, lo que os propongo es esto, que subamos a la colina y veamos la batalla con otra perspectiva. Si ves la batalla con otra perspectiva, es posible que se te abran otras líneas de pensamiento que te ayuden a manejar la situación de una forma distinta, que te abran a otras opciones de solucionar las cosas. Lo que sucede es que nuestro cerebro suele ser adicto a los pensamientos automáticos, a las respuestas que ya están creadas, y realmente si tú conscientemente no te planteas una alternativa a otra forma de ver las cosas, pues a donde vas a ir, vas a seguramente donde quieran esos automatismos que tienen generados. Esta es la cuestión. Igual que el corazón late solo y los pulmones respiran solos, el cerebro piensa solo. Y aunque no quieras, piensa. Y a veces las cosas que piensa no son las cosas que más te convienen. Tú necesitas plantearte alternativas, ¿vale? Esta es la idea. Y por esto vamos a empezar, una de las cosas que haremos, o el planteamiento básico, será cuáles son las etapas por las que todos pasamos en una gestión del cambio. Es decir, lo que nos está sucediendo es una gestión del cambio brutal, porque viene impuesta, y no solamente significa cambiar ciertos planteamientos o ciertos procedimientos, lo que nos está pasando es prácticamente un cambio vital. Y este cambio vital está siendo muy fuerte, está siendo muy rápido, está cambiando y planteándonos cosas que hasta ahora no se nos había pasado ni por la cabeza que iban a poder cambiar. Y vamos a intentar identificar cuáles son las fases por las que vamos a pasar en este cambio, porque os digo una cosa, de lo que se trata es de entender para influir. Es decir, si tú no entiendes lo que te está pasando o no tienes claves para interpretar lo que te está sucediendo, va a ser muy difícil que puedas influir en ello. ¿Cuándo puedes influir en algo? Cuando tienes una clave que te permite interpretar la realidad de la forma adecuada. Entonces sí, ya puedes empezar a generar respuestas para poder influir en las cosas. Por ejemplo, aquí tenéis un par de fotos, ¿no? Aquí tenéis un par de fotos. Bien. Pregunta, así para ahí empezar. ¿Hay diferencia en estas dos fotos? Aquí, como veis, tienes un titulito que he puesto que se llama validación emocional. ¿Bien? ¿Hay diferencia en esas dos fotos? Pues hombre, sí hay diferencia en estas dos fotos, ¿no? Como veis, hay una foto en la que un boxeador está pegándole un puñetazo al otro, pero bien. Bueno, no sé si se ve, no sé, vamos, no soy aficionado al boxeo, pero esto creo que se llama un directo, ¿no? Algo así. Y luego en la foto de abajo, como veis, hay un boxeador, el mismo, que está pegando un puñetazo similar, pero el otro está cubierto. Bueno, pues esto para mí es una metáfora de cómo actúan nuestras emociones en las diferentes etapas del cambio. Veréis, somos un boxeador, las emociones están ahí, es decir, cuando tú pasas por las 4 etapas del cambio, que hemos hablado de negación, resistencia y exploración y compromiso, todo eso tiene emociones asociadas. Es decir, nuestras emociones es como los golpes del boxeador. Están ahí, no las puedes controlar, no puedes evitar que pasen, ¿vale? Van antes que la razón. Muchas veces no sabes ni siquiera expresar cómo te sientes, pero están en las emociones. Cuando vengan las emociones negativas, que veremos cuáles son, y cuando vengan esos estados emocionales que te hacen sentir fatal muchas veces, no es igual estar sin cubrir a estar cubierto. Cuando tú te cubres y sabes o entiendes lo que te está pasando, el impacto emocional que te pueden generar ciertas situaciones lo puedes llevar mucho mejor. Que ni siquiera sabes dónde estás o por qué te pasan las cosas que pasan. Por ejemplo, las emociones, lo que vamos a llamar validar las emociones. Es decir, darles un valor y darles un sentido a las emociones que pasan. Las emociones ni se pueden negar, porque te pasan, porque somos seres humanos, ni te puedes quedar bloqueado en ellas. Es decir, tampoco, quedas atascado ahí.
Hay que darle cierto sentido. Mirad, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de cuatro emociones, que es la alegría. ¿Y por qué os pongo esto? Pues para que veáis que las emociones que sentimos, aunque no sean agradables, están en nuestra vida para algo. La alegría, por ejemplo, está muy bien. La alegría en modo positivo vale para generar nuevas ideas, proponer alternativas, sentirte feliz con lo que haces. Pero un exceso de alegría, lo que se llama euforia, te hace ser menos reflexivo y cometer errores. O, por ejemplo, el asco o rechazo. Pues hombre, asco o rechazo está bien para identificar algo perjudicial. Imaginaros que, bueno, vas a beberte una botella de agua que tiene cosas flotando, así un poco negruzcas y un poco verde. Si no sintieras asco o rechazo, seguramente beberías de esa botella, con las siguientes consecuencias. Pero el asco o rechazo, en una forma disfuncional, pues te obsesionas demasiado con el rechazo, es decir, te impide enfocar más allá y a lo mejor te vuelves demasiado escrupuloso para todo e incluso obsesivo, ¿no?, ante las situaciones. La ira, el enfado. ¿Para qué sirve el enfado? Hombre, pues la emoción del enfado está en nuestra vida para movilizarte hacia una solución, para defender tus intereses. Cuando alguien sientes que está siendo injusto contigo, se aprovecha de ti, sacas la ira, sacas el enfado para defenderte. Es una emoción que hace que nos cuidemos. Ahora bien, la ira mal entendida o un uso disfuncional de la ira, pues a veces puedes perder de vista las consecuencias, puedes perder la capacidad de razonamiento. Es decir, la ira puede hacer que te enfades por cosas demasiado pequeñas o te sientas amenazado o ibas a la defensiva, por ejemplo. Y el miedo, pues igual, el miedo puede valer para ser precavidos, por ejemplo, pues mirar para cruzar la calle, para eso vale el miedo, pero un exceso de miedo o un exceso pues vale para no atreverte, quedarte bloqueado, no hablar en público, me quedo un examen en blanco. Es decir, que las emociones están bien, o sea, nos ayudan, están en la vida para ayudarnos, pero no validar las emociones o no hacer un uso adecuado de las emociones, por decirlo así, puede hacer que te quedes bloqueado y que vayan contracorriente. Y como vamos a sentir emociones en todas las etapas del cambio, vamos a identificar cuáles son las etapas del cambio y ver cómo estas emociones nos pueden afectar en ellas. Una de las cosas que vamos a empezar a hacer. Es decir, de lo que se trata es de lo siguiente, resumidas cuentas. Bien, pasar de un nivel 0, me pasan cosas, a vamos a intentar pasar a un nivel 1, es decir, me pasan cosas y le doy un sentido. Hay una gran diferencia a que te pasen cosas y no sepas ni dónde estás, ni cómo llamarlo, ni cómo expresarlo, a que te pasen cosas y le das un sentido. Bien, os digo, no tenemos veto ante lo que pasa, no tenemos veto, estas cosas nos pasan, pero sí tenemos derecho a voto. Sí podemos manejar estas cosas que nos pasan. ¿Qué quiero deciros? Que veréis, no tenemos muchas veces la capacidad de dar inicio a una acción, porque las emociones son algo que están ahí y que no las puedes controlar, pero podemos, una vez que la acción se vuelve observable, entenderla y manejarla. De esto se trata. Es decir, es nuestra capacidad de poder observarnos, es el principio de la consciencia. Pasar de este nivel 0 a un nivel 1. Vamos a intentar poneros un vídeo. Vamos a poneros un vídeo sobre un experto que nos comenta esto. René, ¿es fácil comprender las emociones? Sí y no. Hasta cierto punto son fáciles de entender porque sabemos cuando una persona o nosotros mismos disfrutamos o estamos nerviosos o tristes o celosos o lo que sea. Por otra parte, también son siempre complejas porque casi siempre tenemos emociones mezcladas, varias emociones a la vez, varias. Pero algunas las expresamos más fácilmente hacia otros que hacia nosotros mismos. Por ejemplo, la mayoría de la gente no tiene demasiados problemas para decir estoy muy enfadado contigo. Pero podría ser, si lo analizas un poco más, que no se trate solo de enfado, sino de la ansiedad que surge en muchas relaciones. Una chica y un chico discuten. Ella se enfada. Y si le preguntas,
¿Cómo te sientes? Contesta, estoy muy enfadada contigo, pero al mismo tiempo es posible que esté muy preocupada. Porque la relación no va bien. Sí, exacto. O por si él la deja o lo que sea. Así que es muy importante, si estás en una situación concreta con emociones que realmente te agobian, aclarar qué emociones intervienen. Por eso es importante aprender a comprenderlas, a ponerles nombre. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, me cuentas que eres muy infeliz. Infeliz. Sí, pero ¿qué narices significa infeliz? Y lo que hago es decirte, dime, Elsa, ¿qué quieres decir con infeliz? ¿Estás triste? ¿Estás avergonzada? ¿Te sientes culpable? ¿Celosa? ¿Cuál de ellas? Y entonces tienes que pensarlo. Y es probable que en un determinado momento digas, sabes, estoy muy avergonzada. Ahora puedo hablar contigo y tú conmigo, porque puedo preguntarte, ¿quieres contarme de qué te avergüenzas? Y cuando te hago esas preguntas y tú las verbalizas, de repente las ves claramente. Y en cuanto las ves claramente, puedes adoptar una postura al respecto. Un momentito, por favor. Vale. Bueno, vamos a ver a la presentación. Bueno, como nos cuentan en la presentación, en este vídeo, es decir, si tú no eres capaz de saber qué tienes delante o a qué te enfrentas, no vas a poder manejarlo ni influir sobre ello, ¿no? Realmente es difícil. Lo que sucede es lo siguiente. Esto funciona de la siguiente forma. Nuestro lenguaje crea nuestra realidad. Si no sabes expresar lo que te pasa y ni siquiera eres capaz de verbalizar lo que te pasa, es muy difícil que puedas poner soluciones a ello o que puedas influir sobre ello. Una de las cosas que nos sucede es que no tenemos un lenguaje o un vocabulario emocional. Tenemos una forma muy limitada de nombrar las emociones. Pues estoy enfadado, estoy triste, estoy cabreado, estoy angustiado y más o menos te quedas ahí. Una de las cosas que voy a facilitaros en el taller es lo que se llama un vocabulario emocional, es decir, una tabla de emociones. Mirad, os he puesto las 5 emociones, bueno, 5 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el rechazo. Y una, por decirlo así, 3 grados de intensidad. Como veis, ante una situación no es igual sentirse complacido, contento o muy bien que sentirse extasiado. Ante otra situación, no es igual sentirse deprimido o abatido que simplemente insatisfecho. A nivel de ira, no es igual estar molesto que estar furioso o encolerizado. A nivel de miedo, no es igual estar horrorizado que inseguro. Y a nivel de rechazo, no es igual el hastío que la repugnancia. Son cosas distintas. Según cómo te expreses, vas a ir construyendo tu realidad. Y según la realidad que te construyas, pues te sentirás de una forma, te sentirás de otra y tendrás un foco para influir en ella de una forma u otra. Pero bueno, vamos a las etapas del cambio, la que os comentaba, y a entender cómo esto del cambio, el cambio tan fuerte que estamos viviendo, cómo nos puede afectar. Vamos a ver, lo que quiero deciros es lo siguiente. Las etapas del cambio prácticamente sí o sí van a pasar, porque los seres humanos somos así. Ya os dije que no tenemos derecho a voto sobre cosas que pasan. Pero aquí tenemos derecho a veto. ¿En qué podemos influir? Pues hombre, en que no quedarnos bloqueados en una etapa y que las etapas, por decirlo así, más negativas o que están asociadas a emociones más negativas no sean demasiado largas y las podamos acortar. Que podamos manejarlos en el proceso de cambio de la mejor forma posible. Mirad, ante un cambio, lo que solemos hacer por lo general, primero entramos en etapa de negación. ¿Bien? Intentamos evitar el tema del cambio, o bueno, pues esto no va a pasar a mí, o hay agentes externos, o esto no va a suceder nunca, o me hago el loco, o esto no va conmigo, o en fin, ¿no? Siempre tenemos un rechazo, pero de verdad, ante la situación. Y creo que es algo que estamos viendo y que hemos visto pues todos en esta situación. Cuando lo que está pasando aquí está pasando allí, en China, pues bueno, hasta aquí no va a llegar, nosotros somos no sé qué, nosotros no sé cuántos, esto no va conmigo, pues estas son cosas del tercer mundo, bueno, del mundo lejano, del lejano oriente,
uy, pasan cosas, pero, es decir, a veces pues negamos la realidad y porque realmente muchas veces pues no, es más cómodo no querer ver las cosas, ¿no? Una vez que la realidad es tan tozuda, que ya la tienes delante, que no puedes rechazarla porque la tienes justamente aquí y es imposible que la niegues, entramos en la etapa de la resistencia, que es una etapa que suele ser muy larga, es una etapa que a veces puede ser muy dura. Una vez que ya llega el cambio, manifestamos inconformidad y disgusto ante el cambio, ¿no? Comportamientos propios de la resistencia. Uno, ¿qué va a pasar conmigo? Es decir, ya te sientes amenazado. Antes el cambio no iba contigo y de repente aquí te planteas todo delante, ¿no? Enojo contra la situación. Puedes vivir momentos de enfado, de disgusto o de realmente cabreo, ¿no? Cuestionamiento sobre decisiones tomadas. Bueno, empiezas a generar ciertos cuestionamientos sobre la forma en la que se resuelven los problemas y te afectan a ti. Y empiezas a quejarte acerca de cómo se toman las decisiones. Quejarse permanentemente, la queja continua ante las situaciones. O también otro comportamiento de resistencia es sentirse abrumado y deprimido y volverse apático y pasivo. Bien. Esta etapa cuanto menos dure mejor. Es decir, va a estar ahí porque nadie acepta los cambios. Vamos a ver, cuando tú propones un cambio y quieres cambiar algo en tu vida, pues fenomenal. Ni etapas del cambio ni nada. Es decir, punto para adelante. Pero cuando realmente los cambios son cambios impuestos, que tú los consideras una amenaza o que van en contra de ti, es cuando realmente pasas por estas etapas, ¿no? Y la fase de resistencia es una fase que de ti depende hacerla más larga en el tiempo, más corta, que te afecte más. Porque esta fase, os digo, bueno, veremos qué emociones tiene asociadas, pero te pueden pasar dos cosas. Uno, que gastes demasiada energía en esta fase. O dos, directamente que te aplaste o te quedes sin energía en esta fase de resistencia ante el cambio. Pero os digo, si haces las cosas, y luego veremos un par de herramientas para que hagáis cosas, si haces determinadas cosas, puedes pasar a la siguiente fase, que es lo que se llama la fase de exploración. Es decir, cuando entres en fase de exploración, que veremos que nos puede ayudar a entrar en fase de exploración, buscas nuevas formas de actuar y de pensar, deseos de resolver problemas o de crear una visión de futuro probable. Es decir, empiezas a plantearte ideas, soluciones e iniciativas. Uno de los riesgos que tiene esto del cambio es que una vez que estés en la fase de exploración y creas que estás funcionando, relajarte y volver otra vez a la fase de resistencia, que son cosas que pueden llegar a pasar. O a lo mejor piensas o esperas que en la fase de exploración los resultados sean muy rápidos y tienes expectativas creadas sobre que las cosas tienen que ir muy rápido, las cosas no van tan rápido como has pensado y vuelves a la fase de resistencia. Puede pasar, pero bueno, en ese caso es volver a la fase de exploración. Y una vez que empiezas a aceptar el cambio como algo necesario, no otra cosa distinta, empiezas a aceptarlo, y un cambio de actitud, entras en la fase de compromiso. Es decir, la fase de compromiso es cuando se adquieren nuevas habilidades, cuando hay una conciencia del proceso de cambio y vas incorporando nuevos hábitos. Es decir, empiezas a hacer cosas distintas y aceptas la situación como que esto es lo que nos toca vivir en estos momentos y empiezas a cambiar. Si os planteáis, os dais cuenta, los cambios que habéis impuestos, aunque no sean vitales como este, que hemos sufrido en nuestra vida, se pasa por las 4 etapas. Por ejemplo, un cambio social que hubo muy importante en este país, creo que fue en 2011, cuando hubo una ley antitabaco, creo que fue en 2011. Se dejó de fumar en sitios públicos y en centros de trabajo y demás. Bueno, pues si echáis un poco, le hacéis un poco de memoria, os dais cuenta que al principio ley antitabaco, una etapa de negación. La gente se hacía el loco y bueno, yo sigo fumando porque a mí no me han contado nada, porque esto no es oficial y más o menos sigo un poco a lo mío a ver si aburren no se cansan. Una vez que ya la comunicación fue a todos los niveles, la gente entró en etapa de resistencia con esto de dejar de fumar, ¿no? Y la gente empezó, bueno, pues la hostelería se va a hundir, se van a perder, no sé cuántos millones de puestos de trabajo, se pierden horas laborales, es decir, empezaron un poco ahí a las libertades, esto y lo otro.
Y finalmente pasamos a la etapa de exploración. La gente empezó a entrar en la nueva forma de hacer las cosas. Y hoy, por ejemplo, con el dejar de fumar en sitios públicos y en centros de trabajo, estamos en la fase de compromiso. Nadie se pone a quejarse hoy en día porque no se pueda fumar, ni se plantea la gente hoy en día, no. Ya algo que está totalmente integrado en la sociedad, está totalmente integrado en nuestros hábitos y nadie se plantea ahora mismo una vuelta atrás para decir, bueno, a ver si dejan fumar en los sitios, ¿no? Ya no hay protestas, ya no hay quejas y es un hábito que está totalmente integrado en la sociedad, ¿no? Por decirlo de esta forma. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues veréis que en estas etapas vamos a pasar por diferentes emociones. Cuando estamos en la fase de negación, la emoción asociada es la preocupación. Tenemos, vale, sí, tú, es decir, niegas un poco que esto no va conmigo, pero en el fondo ahí, si te pones a pensar, hay cierta preocupación por, ¿y si me pasa a mí? En la fase de resistencia, esta fase ya, en la segunda fase, sabemos que vamos a tener miedo y frustración, ¿bien? Son dos emociones asociadas a esta fase. Vamos a ver. No vas a poder evitar tener miedo o sentir frustración. Ni tampoco puedes quedarte bloqueado en el miedo y en la frustración, ¿vale? Entiéndelo como algo normal, es un proceso natural, es un proceso que aquí, en esta parte, todos sintamos momentos de miedo y todos sintamos momentos de frustración. O sea, hay que darse permiso para tener miedo, porque somos humanos. Y hay que darse permiso para frustrarse, porque somos humanos. Pero ni te puedes culpabilizar por tener miedo, ni puedes intentar evitar o resistirte tener miedo, no. Bueno, sí, tenemos miedo, tenemos frustración, normal, somos humanos, ¿qué esperas? Que ante algo tan nuevo, tan impredecible, con tanta incertidumbre, no tengas miedo y frustración. No, hay que tenerlo, normalízalo. Tan malo es intentar bloquear esta emoción como quedarte bloqueado en ella realmente, ¿no? Hay irritación, también tenemos enfado. Es normal que sintamos enfado, irritación, miedo y frustración. Normal que lo sientas. El problema es que te quedes bloqueado y que solo sientas eso y te quedes ahí todo el día y no hagas nada. No hagas nada, bien. Bueno, cuando entramos en la fase de exploración, es decir, cuando empiezas a intentar cambiar nuevas cosas, es normal que sientas un poco de nostalgia, mires para atrás y esto como era antes y como no era antes y fíjate, entra algo mejor. Y también hay otra emoción asociada, que es la esperanza. Y lo último, pues en la última etapa, cuando tú realmente asumes el cambio y haces cosas distintas, es cuando empiezas a adquirir nueva confianza en lo que estás haciendo. Pero intentar evitar esto, es muy difícil evitar esto, por no decir contraproducente. Estás un poco, te estás en cierto modo resistiendo a tu propia naturaleza. Pero quedarte bloqueado aquí, pues te va a suponer también que pases de una emoción a un estado emocional, que ya vivas ahí y te quedas ahí atascado. Mirad, si veis esta diapositiva, ¿bien? El otro día la vi, no sé, pues en LinkedIn, la cogí por ahí de LinkedIn, de Pilar Jericó, nos habla Pilar Jericó de cuáles son en cierto modo, las etapas por las que hemos pasado en esto que estamos viviendo, ¿no? La llamada, hay un nuevo virus en China, negación, esto no va a ocurrir aquí, rabia, porque no se toman medidas, miedo, ¿qué nos va a pasar? Tengo personas cercas y si enfermo no hay medios. Y luego empiezas un poco la parte de aceptación, esto porque lo he hecho antes, para adquirir nuevos hábitos y confianza, me cuido, veo la oportunidad de aprendizaje, ayudo a otros, me apoyo en el sentido del humor, confío en lo que está enseñando y el coronavirus pasa, he aprendido, soy más fuerte. Bien, esto en cierto modo es lo que nos va a pasar un posible escenario en la etapa esta de coronavirus. De nosotros depende, pues, quedarnos aquí atascados y que esta curva, esta parte sea enorme en la curva, o realmente empezar a tirar para adelante y que esto llegue lo antes posible. Claro, esto es un escenario, ya depende de cada uno que vaya hacia un lado o que vaya hacia otro. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Bueno, nos pueden ayudar,
aparte de entender lo que nos pasa, que entender lo que te pasa siempre te aporta cierta tranquilidad y te ayuda a llevarte mejor contigo mismo, lo que estamos hablando, en cierto modo, es un cambio de vías. Es decir, esto que veis aquí es un cambio de vías. Nosotros somos los que llevamos el tren y tienes que decidir si el tren va en modo piloto automático o haces un cambio de vías y empiezas a ir por otro sitio. Porque os digo, aunque tú no quieras, tu cerebro va a funcionar solo, va a pensar solo y por todo esto lo vas a pasar. Ahora bien, tú decides si te dejas llevar por la inercia del pensamiento o intentas generar un cambio de vías para ir hacia otro sitio. De eso es lo que estamos hablando. Y como alguna herramienta que os ayude a por lo menos tener, abriros a líneas de pensamiento, me gustaría comentaros el libro de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca del sentido. Este señor, Viktor Frankl, pues como veis aquí, fue un psiquiatra y psicoterapeuta austriaco, que estuvo internado en los campos, en Auschwitz, concretamente, en los campos de concentración de Alemania nazi. Y este hombre se dedicó a observar dentro de los campos de concentración cuáles eran las personas que tiraban hacia adelante, cuáles eran las personas que resistían, cuáles eran las personas, en definitiva, que tenían más posibilidades de sobrevivir. Y como era psiquiatra, psicólogo, se dedicó a estudiar esto dentro del campo de concentración. Su libro, El hombre en busca del sentido, muy recomendable, un libro de lectura muy fácil y muy finito, son 120 páginas, quizás 130, no recuerdo bien, depende de la edición, y tiene algunas enseñanzas que por lo menos te hacen replantearte cosas en situaciones difíciles o en situaciones que podemos considerar límite. Bien. Por ejemplo, su enseñanza principal, o una de ellas, es que al hombre se le puede arrebatar todo. Fijaros bien, estamos en un campo de concentración. Más cosas que ahí, es muy difícil que te arrebaten. ¿Bien? Que te arrebaten, perdón. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Es decir, que te pueden arrebatar todo, salvo la libertad de cómo tú quieres plantearte las cosas y la actitud con la que tú quieres enfrentar las cosas. Eso no te lo puede quitar nadie. Y esto Viktor Frankl lo descubrió en los campos de concentración, ¿no? Si por hablaros un poquito del libro, en los campos de concentración había una fase 1, que era el internamiento en el campo, que esta fase 1, el síntoma que caracteriza a esta fase era el estado de shock. Imaginaros, si te genera shock la situación que estamos teniendo ahora, imaginaros el shock que te puede generar, que te despojen de todo, ir a un campo de concentración, ¿no? Es una fase de shock, que realmente estás, como decimos, descolocado, ¿no? En esta fase de shock. Pero una vez que superas el shock, que empiezas a entender que esta es tu realidad, nos habla de la fase de la vida en el campo, realmente, ¿no? Y aquí es donde, en la vida en el campo se tomaban diferentes actitudes para poder sobrevivir. Viktor Frankl se dio cuenta que las personas primero que los seres humanos somos una raza que estamos muy influida por nuestro entorno. Es decir, según las circunstancias o las cosas que nos pasan, nos influyen un montón en nuestra vida, ¿no? Pero él se dio cuenta de que la única cosa que no se le podía arrebatar a un recluso era su libertad interior. Es decir, su yo más íntimo. El tipo de persona que tú quieres ser. Eso no te lo puede arrebatar nadie en ninguna circunstancia. Y eso, en circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, es un buen punto donde agarrarte. Se dio cuenta Viktor Frankl que las personas que más posibilidades tenían de sobrevivir es aquellas que tenían algo por lo que sobrevivir. Pero se llama el hombre en busca del sentido. Tenían algo por lo que vivir. O tenían un ser querido fuera del campo al que ver. O tenían una misión en la vida que querían cumplir cuando salieran del campo.
o simplemente se dedicaban a cuidar a otras personas más débiles, a cuidarlas, animarlas, apoyarlas dentro del campo. Esas personas son las que tenían más opciones y más posibilidades de poder sobrevivir. Es decir, buscarle un sentido o buscarle un propósito a lo que haces. Realmente eso es lo que te puede agarrar, lo que te puede llevar a que te agarres a una situación, ¿no? Es decir, nos comenta que las circunstancias externas te pueden despojar de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo respondemos en las circunstancias. Y sobre todo, plantearte, pensar y plantearte ciertas cosas. Hace poco, ayer por la tarde, incluso por LinkedIn, pues un psicólogo italiano, que ahora están también los italianos, pues como nosotros, o casi peor, hablando, también nombraba este libro, ¿no?, de Víctor Frank, de buscarle un sentido a las cosas que hacemos, invitaba a la reflexión acerca de todo lo que nos pasa. Y en lugar de culpabilizar, que entiendo que todos tengamos nuestras ganas de culpabilizar, también te puedas plantear que qué estás aprendiendo con esta situación. Nos quejamos muchas veces de que no tenemos tiempo para cuidar a nuestros hijos. Siempre nuestros hijos los cuidan personas extrañas, profesionales, pero extraños. Y ahora realmente el padre y la madre tienen la posibilidad de pasar más tiempo con el hijo. Quizá podemos aprender el valor que tiene tocarnos, acercarnos y abrazarnos ahora que no lo podemos hacer, ¿no? El contacto humano, lo importante que es ahora que lo hemos perdido. Quizá también nos podemos plantear que qué hacemos todos los días, 14 horas corriendo de un lado para otro, y realmente ahora mismo podemos emplear nuestro tiempo en hacer cosas que no son útiles, es decir, dejar de monetizar el tiempo y pensar solamente el tiempo como algo productivo y poder plantearnos el tiempo como algo distinto. Y sobre todo, darle valor a cosas que antes dabas por sentado y que no tenían ningún valor, como por ejemplo salir a la calle. Antes lo veías como, es que ni te planteas la posibilidad de no salir a la calle. Y ahora quizá sí te puedes plantear esa posibilidad. Entonces, aparte de entender lo que nos pasa, buscarle un sentido a nuestra vida, a lo que nos pasa, y no aferrarnos a cómo nos gustaría que fueran las cosas, nos puede ayudar a manejar este cambio, ¿no? Y una cosa que quiero plantearos, o por lo menos quiero plantearos un par de cosas. Una cosilla. Vamos a ver. Esto ya es un pequeño ejercicio, ¿eh? Quiero que pensáis en los 2 últimos días, quiero que penséis en las conversaciones que habéis tenido y cómo eran esas conversaciones. ¿Vale? Yo os dejo un minutito. Bueno, un minuto en un webinar se puede hacer un poco largo, así que voy a rellenar un poquito. Pero quiero que os vayáis, por ejemplo, ayer por la mañana, o antes de ayer, mejor dicho, que hoy estamos por la mañana, que os vayáis antes de ayer por la mañana, cuando os levantasteis, con quién hablasteis, de qué hablasteis, bien sea por teléfono, bien sea pues, con alguien de forma presencial. Intentar recordar aquella conversaciones que tuvisteis durante el día. Me vale incluso por WhatsApp, ¿vale? También la vamos a considerar como conversación. O videollamada, llamada telefónica. Pensad en los 2 últimos días. ¿Con quién habéis hablado y de qué habéis hablado? Y quiero que penséis, sí, las conversaciones que habéis tenido se parecen más a la columna de la izquierda o a la columna de la derecha. Aquí tenemos 2 columnas. Y unas columnas son pues conversaciones inspiradoras, motivadoras, positivas, creativas, tranquilizadoras, humanas y divertidas. Y 2, tenemos conversaciones sobre quejas, cotilleos, culpabilizadoras, para criticar o juzgar, pesimistas, sobre rumores o sobre generalidades, pues el tiempo y la liga de fútbol o lo que haya, ¿no? Es importante que os deis cuenta sobre qué tratan vuestras conversaciones, porque
según tengas unas conversaciones o según tengas otras conversaciones, te va a crear unos estados emocionales u otros y realmente te va a generar una sensación sobre la vida u otra sensación sobre la vida. No es igual estar en la columna de la izquierda o en la columna de la derecha. Hombre, a ver, tiene que haber un poco de todo, ¿eh? Tiene que haber un poco de todo. Pero si realmente te das cuenta de que estás demasiado tiempo en la columna de la derecha, igual tienes que hacer algo para tener conversaciones que estén más en la columna de la izquierda. Porque de las cosas que hablas son de las cosas que piensas. Y de las cosas que hablas son realidades que te creas. No es igual tener una conversación que tener otra. Esto os lo dejo como herramienta para que os planteéis qué tipo de conversaciones iniciáis o en qué tipo de conversaciones participáis. Y la segunda herramienta que quiero transmitiros es una herramienta de Stephen Covey que se llama Tu círculo de influencia y tu círculo de preocupación. Está en cierto modo relacionada con las conversaciones, pero fíjate, Stephen Covey, bueno, pues para mí es el autor del libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. A mí me ayudó mucho a organizar, ¿vale? Un momentito. Vale, a organizar la... Vale, a organizar otras... a organizar, perdón, que estaba con el chat y me dio este momentito. Quiero deciros que esto del círculo de preocupación Covey ayudó mucho a organizar el pensamiento en su momento y nos habla de una herramienta muy sencilla. Es decir, todos que estamos aquí en el centro más o menos, ¿vale? Todos que estamos aquí en el centro más o menos, te puedes plantear o puedes ocuparte de dos cosas. Uno, de todo aquello que te preocupa actualmente, y puedes estar con la mente todo el día puesta en las cosas que te preocupan, pues lógicamente. O bien, también puedes mantener una actitud de círculo de influencia. ¿Qué cosas puedo hacer para solucionar las cosas que me preocupan? Bien. Es decir, es fácil que automáticamente vayamos al círculo de preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia. Y todo aquello que supone una amenaza para el cerebro o que supone una amenaza para la supervivencia llama nuestra atención. ¿Bien? Nuestro cerebro está diseñado para eso, para mantenernos con vida. Y todas aquellas cosas de nuestro entorno que amenazan mantenernos con vida, ya las tenemos vistas como una amenaza y llaman la atención. Y realmente le pegamos vueltas a eso. Ahora bien, realmente, ¿qué cosas puedes hacer o qué cosas puedes poner en marcha para generar cierta influencia acerca de lo que te pasa? No solamente preocuparte de lo que te pasa, sino qué puedes hacer con esto. Es decir, si poco a poco, y esto es una cuestión casi matemática, si poco a poco vas ampliando tu círculo de influencia, tu círculo de preocupación se va haciendo un poquito más pequeño. Que de esto es de lo que se trata. Bien, quizás no puedas cambiar la realidad. Hay un montón de cosas que a lo mejor no podemos cambiar porque no dependen de nosotros. Pero oye, si tu círculo de influencia cada vez va siendo un poquito mayor, tu círculo de preocupación cada vez va siendo un poquito más pequeño. Y eso es calidad de vida. Son las cosas que dependen de nosotros. Ya por terminar, me gustaría haceros un pequeño resumen para terminar de los principales aspectos que hemos visto en este webinar, ¿no? Es decir, que primero la mejor forma de influir en lo que te pasa es entender lo que te pasa. Poner nombre a las cosas y tener una clave que te permita interpretar la realidad de la forma adecuada para poder influir en ella. Muchas veces no tenemos derecho a voto, pero sí a veto. Es lo que pasa con las emociones. No tienes derecho a voto, vienen, están ahí, forman parte de ti, no las puedes controlar, pero sí puedes, en cierto modo, influir sobre ellas y poder manejarlas de la mejor forma posible.
Bien. Validar tus emociones te ayuda a llevarte mejor contigo mismo. Poner nombre a lo que te pasa, verbalizarlo. No culpabilizarte porque te pase. No entenderlo como algo malo, sino simplemente que forma parte de ti. Es decir, tú no eres la emoción, tú no eres ese miedo, tú no eres esa angustia que puedes tener. Son cosas que te pasan y que forman parte de ti. Y que para poder validar esa emoción y poder desbloquearte tienes que hacer cosas. Tienes que hacer cosas para que pasen cosas. Un momentito que me he ido. Vale. Un momentito que me he quedado. Que estoy con la batería. Lo que decía, de ti depende quedarte atrapado o avanzar en las etapas del cambio. Por las etapas del cambio vamos a pasar. Y de ti depende quedarte atascado en ellas o seguir avanzando en estas etapas, ¿no? Como decía Víctor Frank, no podemos influir en lo que te pasa, pero sí en nuestra actitud ante ello, evidentemente. No podemos influir y hay cosas que escapan a ti, pero la actitud que tú mantienes ante las cosas es algo que sí que puedes agarrarte a ello y es algo que no te puede quitar nadie. Es decir, el que tiene un qué encuentra un cómo. Dale un sentido a tu vida. Busca un qué. Busca algo por lo que pelear, busca algo por lo que seguir hacia adelante. Dale un sentido a todo esto porque encontrarás un cómo. Si no encuentras un qué realmente, acordaros de Víctor Frank, ¿no? del campo de concentración. La gente que tenía un qué encontraba un cómo, la gente que no tenía un qué no encontraba un cómo. Encuentra tu qué. Y sobre todo, vigila tus conversaciones y vive más en tu círculo de influencia y menos en tu círculo de preocupación. Son una serie de tips o de recetitas que, bueno, en ciertos momentos mi deseo es que puedan echaros un cable, que puedan echaros una mano en esta situación tan complicada que estamos todos viviendo. Y como último mensaje, es algo que me gusta tener siempre a mí presente, que muchas veces la falta de fe en nuestras capacidades es nuestra peor barrera. Yo no soy capaz, yo no puedo, yo no sirvo, es imposible. A veces eso ya es la peor barrera. Y poco más que contaros. Aquí estoy yo, una fotito mía, con Adrián Murcia Moldero, formador y conferenciante.